Después de un mes nos volvemos a encontrar para seguir hablando de educación, de escuela, pero esta tarde, donde todos los peruanos nos embarga una honda preocupación por la situación política de nuestro país, queremos empezar con una reflexión que creo que nos convoca a todos los maestros. La primera idea es defender el significado de la democracia, no solamente como la alternancia del poder, sino como el respeto del voto de todos, del voto se da en las urnas y sobre todo que permite que grandes mayorías de nuestro país sean representadas. Y en segundo lugar, el respeto a las instituciones. Una democracia con instituciones débiles no es una democracia cabal. Y es por eso que nosotros, que nos dedicamos a la educación, invocamos a toda nuestra comunidad a estar firmes en la defensa tanto de la democracia, el Estado de Derecho y nuestras instituciones. Sin más, buenas tardes, queridos colegas. Esta tarde nos vamos a juntar para hablar del pasado, pero porque tiene mucho significado para el presente. Como siempre, nuestras primeras palabras son de Estela Mome, directora de la Fundación Gustavo Mome y Ona. Estela, por favor. Gracias, Natalia. Eh, Comparto plenamente tus reflexiones y quiero empezar dándoles a todos una cálida bienvenida en nombre de la Fundación Gustavo Momellona y del Instituto de Estudios Peruanos a este webinar que vamos a llevar a cabo esta noche como parte de un proyecto conjunto que es el proyecto Democracia, Construyendo Ciudadanía desde la Escuela. Quiero saludar a nuestros invitados de hoy, a Lilia Calmet, a Raúl Asensio y a Natalia González, nuestra moderadora, a quienes agradezco muchísimo su presencia. Y quiero dar un cordial saludo a la audiencia que hoy nos acompaña. Historia y ciudadanía. Lo que se aprende en la escuela es el título de este webinar. Y podríamos continuarlo. Lo que se aprende en la escuela no se olvida nunca. Conozco una señora que tiene 103 años y sigue repitiendo de memoria las provincias de Cajamarca, de donde es natural. Muchos de nosotros podemos repetir de corrido los 14 incas o recitar de uno en uno los vestigios preincas de Chavín, de Nazca, de Tiahuanaco. Pero también sabemos que San Martín en 1821 y Bolívar en 1824 lideraron la independencia. En la guerra con Chile, en 1879, dejó al país devastado. Que Vladimiro Montesinos gobernó desde 1990 y que se compró y robó la moral de congresistas, de generales y empresarios, y que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación nos muestra uno de los episodios más dolorosos y nefastos de nuestro país. ¿Cómo así sabemos todo eso a pesar de que no necesariamente lo vivimos? Pues precisamente porque la historia, que es la madre de todas las ciencias sociales, nos lo entrega como legado y nos permite así identificarnos como ciudadanos y ciudadanas de una comunidad que tiene un pasado común en movimiento. Cada uno puede tener su versión de los acontecimientos, su recuerdo, tiene un sentimiento de acuerdo a cómo se lo enseñaron, con el énfasis que le pusieron y con cuánto detalle lo aprendió. Pero al mismo tiempo, todos tenemos un corpus común que nos identifica como peruanos y peruanas. La enseñanza de la historia puede ser una asignación más o un verdadero instrumento de formación ciudadana. Existe una versión oficial del pasado que pretende ser neutral, aunque por lo general favorece a las élites. Es un registro de fechas, de batallas, de héroes y presidentes. Es la historia memorística, la de los 14 incas, los generales realistas y los patriotas. Una historia que nos cuenta una sucesión de hechos de manera estática, sin explicar las razones por las que estos hechos se sucedieron y las consecuencias que nos dejaron. Sin embargo, esta visión rígida de la enseñanza de la historia tiene su contraparte
en la historia con perspectiva política, social, económica y cultural. La historia que nos hace pensar en los procesos complejos que se desarrollaron para dar vida y recuerdo a los acontecimientos, la que nos hace pensar cómo los hombres y mujeres del Tahuantinsuyo pudieron conquistar los grandes territorios del imperio de los incas, o qué hechos, situaciones, relaciones o intereses llevaron a los gobernantes de entonces a pelear una guerra con Chile. ¿Por qué siendo un problema básicamente entre Chile y Bolivia, nosotros quedamos en medio y sufrimos tal indigna derrota? O la historia que nos muestre el drama de un país escindido a través de los testimonios de la CBR y de las poblaciones andinas que sufrieron la guerra interna. Es decir, la enseñanza de la historia, no solo como la relación de batallas, de generales, de buques y fragatas, sino como la que responde a preguntas sobre nuestro discurrir en un escenario mayor al acontecimiento, la que nos permite encontrar explicaciones sobre quiénes somos y cómo llegamos a donde estamos. Es una época de tanta incertidumbre. En esta época de tanta incertidumbre, la historia es un vehículo fundamental para lograr el orden y el sentido que necesitamos para la construcción de la patria unitaria y democrática que queremos. Muchas gracias. Los dejo ahora con Natalia González, nuestra moderadora. Gracias, Estela. Bueno, como bien nos ha dicho Estela en este repaso que ha hecho, hoy día vamos a hablar de historia y vamos a hablar de historia con dos historiadores. Un historiador convencido, que es Raúl Hernández. Él es investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos y ahora director del Fondo Editorial de nuestra casa, y Lilia Calmet. Con Lilia comparto este abandono momentáneo de la historia en nuestro quehacer profesional para dedicarnos más a cosas educativas. Pero nuestra formación hace que seamos unas convencidas de que la enseñanza de los procesos en un largo tiempo en nuestro país es fundamental para lograr formar ciudadanos en el Perú. Vamos a conversar con ellos y voy a empezar por el historiador convencido del oficio de historiador. Voy a empezar por Raúl, y además porque es el único varón que nos acompaña esta tarde. Raúl, buenas tardes. Raúl, ¿por qué crees tú que es importante enseñar historia en la escuela? A ver, yo te respondería a esa pregunta como historiador, es decir, haciendo un recorrido desde el pasado para explicar por qué y cuándo comenzó a estudiarse historia. No en el Perú, sino cuándo comenzó a estudiarse historia en las escuelas. En realidad, la enseñanza de historia en la escuela es algo relativamente reciente. Durante la época clásica, durante la época de la Edad Media, durante los siglos de la Edad Moderna, 15, 16, 17, en realidad la enseñanza de la historia era algo de élites. Era algo propio de las élites eclesiásticas o de las élites laicas, que eran quienes tenían acceso a la escuela letrada propiamente. La escuela popular se centraba en competencias prácticas, aprender a leer, aprender a escribir como mucho, algo de aritmética y algunas nociones básicas de religión. En realidad, la enseñanza de la historia comienza a ser parte de la currícula educativa de las escuelas con el surgimiento de los estados-nación modernos en el siglo XIX. Es la construcción de este artefacto histórico-cultural, el Estado-Nación, lo que lleva a la necesidad de aprender historia como una forma de crear comunidad, de crear identidad conjunta. En este libro de acá, Comunidades Imaginadas, de Benedict Anderson, que probablemente todos ustedes conocen, y si no lo conocen, creo que es un libro que todos los docentes deberían leer. Benedict Anderson nos muestra cómo las naciones se construyen a lo largo del siglo XIX y siglo XX en América Latina y en otras partes del mundo, a partir de una serie de dispositivos. Una serie de dispositivos entre los que están el mapa nacional, que presenta una imagen icónica del país, está la prensa, y está también la enseñanza de la historia. Una enseñanza de la historia que omite muchas cosas y señala otras, que se centra en algunos elementos claves heroicos que permiten construir un pasado ancestral de la nación. Ese es el origen de la historia como disciplina dentro de la escuela.
Muy bien, y hagámosle la misma pregunta a Lilia. Lilia, nosotros que venimos más de las aulas escolares, ¿por qué crees que es importante? ¿Por qué crees que es fundamental? ¿Por qué enseñar historia en las aulas? Además del proceso que nos ha contado Raúl de cómo se empieza a enseñar historia y la necesidad de los estados-nación para formar esta comunidad imaginada a través de una historia común. Hay una frase común que los profesores en escuela suelen repetir, ¿no? Que es, tengo que estar en el presente y entenderlo a partir del pasado para proyectarme al futuro. Es una frase que suele decir cualquier profesor con el cual, o profesora con la cual tú conversas, ¿no? Pero en realidad yo creo que la historia en la escuela aporta dos cosas, ¿no? Aporta a formar lo que llamamos el pensamiento histórico, ¿no? Que tiene que ver mucho con cómo realmente aprendemos a analizar determinados hechos, generamos algunas herramientas, generamos habilidades como la multicausalidad, como el tema del tiempo histórico, pero también nos ayuda y es fundamental para generar una conciencia histórica, es decir, para entender, ¿no? Que es un poco lo que Cela decía, para entender cómo hemos llegado donde hemos llegado, pero sobre todo también para que entendamos que somos sujetos históricos, ¿no? Y que somos nosotros los que construimos ese futuro, ¿no? Entonces, cuando hoy, ayer o anteayer o cuando quieras, la gente dice, yo no me meto, ¿no? Ese no meterme también está construyendo futuro, ¿no? Entonces, la pregunta de fondo que nos hacemos hoy los que queremos trabajar en escuela es si seguimos apostando por una historia que es la del origen, la que hablaba Raúl, una historia que los que hablan de la escuela la denominan más como una historia romántica, ¿no? Que busca realmente aplacar o esconder algunas cosas y poner de realce otras, o lo que sería una historia más ilustrada, que le llaman así ilustrada, pero que tiene que ver con una historia más crítica, es decir, con una historia que realmente busca comprender los procesos y no solo narrar algunas gestas, ¿no? Y para eso creo que es fundamental la formulación de preguntas. Por eso es que una historia en escuela que valga la pena parte de formularse preguntas, parte de identificar problemas históricos que todavía no nos permiten, digamos, entendernos como sociedad, y efectivamente si no nos entendemos como sociedad, es muy difícil que apostemos por entender qué tenemos que hacer para cambiarla, si es que estamos seguros que como estamos ahora todavía no es suficiente para que todos vivamos bien, con calidad de vida, ¿no? En un entorno donde la dignidad humana sea lo principal, ¿no? Entonces, de ahí que yo creo que la historia es fundamental, se convierte en una competencia fundamental para entendernos, ¿no? Sí. El tema es que durante mucho tiempo ha sido solo repetición, y la repetición no, o sea, la repetición sin comprensión no nos permite entendernos, ¿no? Exacto. Y si hacemos esta reflexión pensando únicamente o pensando principalmente en nuestro país, ¿no? Si nos preguntan desde la escuela o la característica principal de nuestro país y por lo aprendido en los últimos años desde la escuela, vamos a decir todos la diversidad. La diversidad para bien, en esos aspectos, la diversidad biológica, la diversidad del medio ambiente, la diversidad del patrimonio cultural y también la diversidad para mal. Las grandes diferencias que hay entre poblaciones y más o menos esa reflexión ha ido ingresando en los últimos años en la escuela. En ese sentido y pensando en nuestro país, ¿no? Y esta crítica permanente que ha habido,
desde la academia, o sea, desde la historia que hacen los historiadores, de que se está enseñando historia en nuestro país, ¿no? Esa es otra cosa que se ha discutido en los últimos contextos de cambios curriculares. Raúl, ¿por qué crees que en el Perú la enseñanza de la historia debería ser una de las columnas principales de los aprendizajes escolares, teniendo en cuenta esta cosa de encontrarnos y de reconocernos como parte de un colectivo en la línea de lo que nos contabas al inicio? O sea, en realidad creo que en el Perú se observa perfectamente que la escuela es un campo de batalla. O sea, un campo de batalla entre diferentes concepciones del país, un campo de batalla entre diferentes maneras de entender lo que es el Perú. Y si algo caracteriza precisamente a la escuela peruana tal como se ha desarrollado en los últimos 30 o 40 años, es precisamente haber ido alejándose de esta historia canónica oficial que era la predominante hasta los 40 y los 50. De hecho, un movimiento muy importante que tenemos en el Perú, no es el único país latinoamericano, pero acá se observa de manera muy clara, es la introducción de una versión crítica del Perú desde la década de 1970. Una versión del Perú que desafiaba la versión oficial, que desafiaba la historia canónica oficial y que se ha popularizado grandemente entre los maestros. ¿Cuál es el problema? Que al final esa visión crítica del Perú ha acabado convirtiéndose en otra historia canónica. Ha acabado convirtiéndose nuevamente en una historia que ya está terminada, en una historia que ya está construida y que simplemente hay que transmitirla de generación en generación, con unos contenidos distintos, con unos contenidos críticos, con unos contenidos de discusión, de cuestionamiento, con los que podemos estar más o menos de acuerdo, pero que al final no terminan siendo una herramienta crítica, no termina siendo otra manera de entender la historia, no termina siendo otra manera de enseñar historia, sino acaba siendo otro relato. Un relato crítico, sí, un relato diferente, pero sigue siendo un relato que hay que transmitir de profesores a alumnos. Entonces me parece que el reto no está tanto, aunque os voy a hablarlo más adelante, en los contenidos, como en algo que estaba diciendo Lilia, que es la manera de enseñar historia y para qué queremos enseñar historia. ¿Queremos enseñar historia como un recuento del pasado? ¿O queremos enseñar historia como una manera instrumental para entender el presente y para generar habilidades en los alumnos que les permitan desenvolverse como ciudadanos? Yo creo que el dilema está ahí. ¿Consideramos la historia como un objetivo en sí mismo que hay que aprender, sea en su versión canónica oficialista o en su versión Perú crítica? ¿O lo que queremos es algo que nos permita ir construyéndonos como ciudadanos mediante nuestro propio cuestionamiento? Creo que ahí es el punto en el cual tenemos más dificultades, no tanto, creo, en el punto de los contenidos, aunque sobre eso creo que podemos hablar un poquito más adelante. Más adelante. Y tú que conoces las aulas, Lilia, ¿es cierto que en los últimos años no se enseña historia o se enseña poca historia? ¿Qué historia es la que se enseña en la escuela actualmente? Si seguimos en las políticas curriculares. Yo creo que hay una diferencia en nuestro país, es decir, hay una brecha muy grande entre lo que se llama el currículo prescrito y el currículo enseñado o aprendido, ¿no? Nosotros tenemos un currículo ya hace 20 años, ¿no es cierto?, que buscaba desarrollar habilidades, pero en la escuela sigue siendo lo que Raúl mencionaba. Puede ser que varios profesores hayan cambiado su versión, ¿no es cierto? Y además eso va a depender mucho porque nosotros no podemos hablar de los profesores como algo monolítico, ¿no? O sea, los profesores somos seres humanos, vivimos en distintas zonas, tenemos distintas maneras del mundo, distintas ideologías, porque sería mentira decir que los profesores no tenemos ideología, o sea, tenemos formas de entender, ¿no? Entonces puede ser más o menos crítica, pero si uno lee sobre aquellos que realmente, porque yo creo que en el Perú se ha avanzado mucho en lo que dice Raúl, en generar mucha historiografía, con nuevas preguntas, muy interesante, pero en los institutos pedagógicos y en las universidades, las facultades de educación no han generado, digamos, este gran cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un profesor, pero que se dedica a la historia, bueno, murió el año pasado, que es bien interesante porque él plantea, para enseñar
una historia de una manera crítica, una de las cosas que primero hay que tener en cuenta es que las relaciones en el aula tienen que cambiar. Nuestra visión del estudiante tiene que cambiar. Entonces, no solo es el contenido. Si yo creo que el estudiante no puede pensar, sino que es un vaso al cual yo le doy cosas que tiene que repetir, y los chicos no son idiotas, dice, el profesor me va a poner buena nota si lo repito, y si lo repito igual, será mejor, ¿no? Entonces, yo puedo creer que los libros de texto pueden haber cambiado algunas cuestiones, tanto es así que hay un sector que critica estos textos, ¿no? Yo creo que no han cambiado tanto, pero pueden haber cambiado un poco, pero en realidad lo que se quiere ahora es que los estudiantes se aprendan esa narrativa, que además no sé si somos conscientes que tener una narrativa más crítica supone mayores habilidades para comprenderla, porque una cuestión era que yo aprendiera los 14 incas, ¿no es cierto?, y me los repitiera, ¿no? O una cuestión es que yo me aprenda las obras de los distintos presidentes del Perú, y otra cosa es que yo intente entender cuáles eran las relaciones económicas, las relaciones de poder, ¿no es cierto?, los paradigmas que estaban detrás de cada sociedad, ¿no es cierto? Entonces, cuando, por ejemplo, leemos textos de la época del virreinato, de María Emma Manarelli, por ejemplo, que ha estudiado sobre la mujer y se pone extractos, ¿no? Entonces, si ella pone extractos súper interesantes como que la honra de la mujer tenía que ver con la sexualidad, mientras que la honra del hombre tenía que ver con el título, etcétera, etcétera. La pregunta es si el profesor es capaz de generar una discusión con los estudiantes sobre el concepto de honra y por qué está vinculado a algo en las mujeres y a algo en los hombres, y cómo eso nos puede estar marcando en la actualidad y cómo incluso puede estar influyendo en los feminicidios. No hay forma, porque claro, eso requiere otro tipo de análisis, otro tipo de conexiones, ¿no? Requiere de pensamiento complejo, requiere de pensamiento crítico, y nuestra área no ha estado vinculado a eso. Uno dice, si quieres que aprenda a pensar o genere pensamiento, que aprenda matemáticas. Lo único que enseña lógica en la escuela es matemáticas o ciencias, pero las ciencias sociales no desarrollan pensamiento. Y es interesante esto que dices. Lilia, disculpa que te interrumpa, no, pero hagamos un puente justamente, tratemos de construir un puente entre esto que tú describes que sucede en la escuela y los resultados que han tenido las investigaciones en ciencias sociales en general en los últimos 30 años en nuestro país, ¿no? Creo que ese cambio de paradigma en lo que los profesores enseñaban, que dice, del cual nos ha hablado Raúl, en parte tuvo que ver con un desarrollo de las ciencias sociales que penetró en la escuela. ¿Tú crees, Raúl, como historiador, que eres desde el otro lado, y además editor de libros, ¿no? Tú editas libros en ciencias sociales. ¿Crees que los productos de investigación, los libros de las disciplinas de ciencias sociales llegan al sistema educativo, ya sea a manos de docentes o ingresan a las aulas justamente en manos de estos docentes? ¿Cuál es tu experiencia como editor historiador? A ver, creo que en realidad una de las cuestiones clave ahí es que en los últimos 20 años, quizás 15, en el Perú hemos tenido una revolución historiográfica similar a la que tuvimos en los años 70. En los años 70, tú bien lo has señalado, tuvimos el desarrollo de la historia crítica, con Bonilla, con Canes Paulding, con un conjunto de autores que renovaron lo que entonces era la historia oficial y se construyó esta versión de la historia crítica del Perú. Con un conjunto de circunstancias que podríamos estar analizando toda la tarde, ese discurso caló muy rápidamente. Caló muy rápidamente porque se articuló de una manera sencilla y además encajaba con la sensibilidad del momento, con los movimientos sociales, con las luchas campesinas, etc. Ahora bien, en los últimos 15 o 20 años hemos tenido una revolución de magnitud similar.
una revolución de magnitud similar en el terreno historiográfico, pero que a diferencia de la de los 70s no tiene una coherencia ideológica tan clara. Lo que tiene es una complejización de nuestro conocimiento historiográfico por diferentes maneras, por introducir elementos de historia de las mentalidades, por introducir elementos de historia económica, sí, pero también de historia cultural, etcétera, que es más difícil de traducir en un discurso ideológico claro. Y esto ha llevado a que exista una diferencia mucho más fuerte entre lo que se produce historiográficamente y lo que se transmite a través de las escuelas. Entre otras cosas, porque como ocurre con todas las ciencias sociales, en los últimos 20 años, metodológicamente la historia se ha complejizado mucho. Ahora ya no tenemos tanto la historia relato que teníamos en los años 70, fácil de transmitir, sino tenemos herramientas historiográficas mucho más complejas que es difícil traducirlas de manera directa a otro tipo de públicos que no es el público especializado. Entonces, buena parte de ese conocimiento historiográfico de los últimos 15 años que realmente están redefiniendo la manera en la cual podemos concebir la historia del Perú no ha llegado todavía a la escuela. No me alarmaría demasiado en el sentido de que creo que eso es un proceso de alguna manera natural y que va a ir ocurriendo. Va a ir ocurriendo en la medida también que los propios docentes se vayan renovando generacionalmente, que vayan entrando otro tipo de docentes que ya han tenido exposición a estos nuevos discursos historiográficos, etcétera. Pero sí es cierto que existe ahora en la actualidad una distancia entre el discurso académico, el discurso de los historiadores profesionales, y el discurso que se transmite en las aulas, que tiene que ver sobre todo con que nuestro conocimiento historiográfico ha avanzado muchísimo en los últimos 15 años y todavía lo que se enseña en la escuela, si bien también ha ido cambiando a una velocidad menor. ¿Y tú crees, Lilian, siguiendo esta línea de pensamiento, que si bien es cierto en el currículum, ¿no es cierto?, han habido cambios importantes en lo que enseñamos y cómo lo enseñamos, ¿tú crees que más bien en el área social en general, en las ciencias sociales, ¿no?, lo que de ciencias sociales hay en el currículum, compartirías conmigo que más bien ha sido más lento que con las otras materias este avance y esta renovación? ¿Cómo lo ves tú que has trabajado tanto en el diseño de las políticas educativas como directamente con los docentes? O sea, mira, lo que yo creo es que el currículo es uno de los más avanzados en plantear aprendizajes a partir de competencias, ¿no es cierto?, donde efectivamente tú puedes tocar cualquier tema, ¿no? Porque el currículo no plantea un tema, es decir, con facilidad podríamos entrar a ver historia de las mentalidades, con facilidad podríamos ver cualquier tema porque el documento madre curricular, digamos, es muy abierto porque solo habla de competencias que están relacionadas, como dije antes, al pensamiento y a la conciencia histórica. Sin embargo, porque nuestro currículo, desde mi perspectiva, tiene algunas contradicciones cuando ya se plantea qué hacer en el aula, ¿no es cierto?, se plantean una serie de indicadores que regresan a los temas tradicionales, ¿no? Entonces ya no te dan apertura, ¿no?, para poder trabajar. Además de que, efectivamente, si tú, digamos, no solo es que la historia, digamos, está en, no sé cuál palabra usaste, Raúl, pero es una especie es un territorio en disputa. El currículo también, en general, es un territorio de disputa, es decir, necesitamos aprender más ciencias sociales, es decir, tenemos que tener 6 horas de matemáticas, 4 de ciencias, y etcétera, y de sociales podemos tener 3, más 1, 4, porque eso es fácil. Porque la idea es, yo te voy a transmitir, ese es el tema, ¿no? Creo que ese es el tema de fondo, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que los docentes tenemos un reto muy grande, porque primero tenemos que desarrollar nosotros estas competencias, es decir, tenemos que entender cómo se reconstruye, o sea, tenemos que entender que la historia no se recuerda, sino que se reconstruye. Y hay un historiador, 2, 3, 4, 5 en el medio que reconstruyen la historia y que nosotros como docentes utilizamos eso. Somos muy pocos
los que somos docentes e historiadores a la vez, digamos, y no necesitamos serlo, porque en el mundo no es así. Pero, además de eso, ¿cuál es el tema? Que también tenemos que saber cómo avanza la historiografía, porque yo he tenido muchos talleres donde les pregunto, ¿no? Ya, una cosa es decir a los chicos de título el virreinato. Y entonces comenzamos, la formación de ciudades, el proceso de evangelización, el virrey Toledo, tal, tal, tal. Y otra cosa es decir a los profesores, ¿qué preguntas, qué problemas podríamos trabajar en escuela? Pero para poder hacerte buenas preguntas y poder generar buenos problemas, a no ser que sepas de las últimas discusiones historiográficas, bien difícil que lo puedas hacer, porque no sabes lo que sucede. Entonces a mí muchas veces me han dicho, Lilia, es que a ti se te ocurren buenas preguntas porque tú has pasado por una facultad de educación. Y yo le digo, claro, pero yo pasé por una facultad de educación hasta el año 85. Ese fue el último año que pisé, no, 86 creo, el último año que pisé en una aula de historia. Pero claro, intento, no puedo leer todo, pero vas leyendo los títulos, vas leyendo los temas que van saliendo y comienzas a imaginarte que hay una historia que es más compleja y que puede ser interesante para los chicos. Porque lo cierto es que, y eso duele horrible, si tú le preguntas a los chicos, ¿qué es lo que menos te sirve? No quiero decir la respuesta, pero te van a decir. Exacto. Porque incluso la geografía, y que yo creo que la geografía debe entrar con fuerza a la escuela porque me parece que es fundamental para el mundo donde estamos viviendo, pero los chicos le encuentran incluso más sentido a eso que hablar de historia, que para ellos es hablar de pasado, porque además... Pasado congelado, además, ¿no? De un pasado que además todo el mundo te dice que es para entender el presente, pero todo primero y medio ves las culturas preincas e incas, y con la justa dice, ¿y qué tenemos? Las vasijas lindas en los museos. y no es capaz de hacer una relación con la importancia que tiene la Huaca de la Luna y ahora en Trujillo y la vida de las personas que viven alrededor de o lo peor, histórico, lo ¿no? peor es que o sea, la gente puede decir qué brillantes, qué inteligentes eran para poder construir eso, pero esa gente hoy es una bruta. No logro entender. O sea, es como yo valoro esa herencia, pero valoro la cosa y no valoro a la gente, ni su cultura, ni sus tradiciones, ¿no? Entonces, es bien complejo. O sea, el tema es que no hay forma de que la historia sea objetiva. O sea, no hay forma de que no haya una manera de entender el mundo, que no haya una ideología en el buen sentido de la palabra ideología, marcos teóricos, ¿no? Entonces, no es que si yo solo narro hechos soy más objetivo, porque si narro hechos yo ya soy desde una perspectiva, voy a narrar los hechos desde la historia oficial o bueno, lo que fuera, ¿no? Sí, pero... Y en ese sentido, tú has mencionado esta cosa importante, si les preguntas a los estudiantes qué es lo que más les sirve en la escuela o lo que menos les sirve, te dirán, saquemos las horas de historia o el poco tiempo que le dedicamos a su estudio. Preguntemos lo siguiente a Raúl. Raúl, los maestros y los estudiantes de escuela, los de secundaria, ¿no? ¿Son consumidores del libro de historia? ¿Cómo podemos encontrar un círculo virtuoso y tratar de establecer algunos elementos que creen un puente más sólido entre academia y escuela, y en general entre academia y sistema educativo, escuela, los actores educativos? ¿Cómo ves? Bueno, en realidad ese círculo virtuoso que tú señalas creo el reto que tenemos todos los que estamos de alguna manera involucrados en la generación y la difusión de conocimiento. Es cierto que en los últimos años, a medida que las disciplinas de ciencias sociales se han ido haciendo más complejas metodológicamente, más complejas conceptualmente, como les decía en la intervención anterior, se ha incrementado esa distancia con el consumidor promedio no especialista.
Ahora, también es cierto que en los últimos años ha comenzado toda una corriente en el campo historiográfico de libros de divulgación. Es decir, justamente esta complejización de la disciplina ha llevado a la necesidad de tener otro tipo de productos dirigidos a un público más amplio, un público no especialista, pero sí interesado en temas de historia. Este es un campo que lleva trabajándose en los países anglosajones desde hace 40 años, que en España y en México, que son los pioneros dentro de la difusión de libros de historia en español, se trabaja desde hace 30 años, y que en el Perú, creo que en los últimos 5 o 6 años tenemos ya cada vez más un conjunto de trabajos que buscan acercar al público general, que buscan acercar el conocimiento historiográfico de una manera sencilla, utilizando recursos narrativos distintos. Creo que un buen ejemplo en ese sentido es el libro que publicamos en el Instituto de Estudios Peruanos hace un par de años, titulado La Revolución de los Arrendires, de Rolando Rojas. Rolando lo que hacía en este libro, Rolando es historiador y historiador profesional, lo que hacía en este libro es contar la historia de la reforma agraria en el Valle de la Convención, en Cusco. Y en lugar de empezar con un capítulo geografía de la Convención, economía de la Convención, etc., él nos cuenta la historia de los arrendires, de los campesinos pobres que llegaban a ese valle a través de la historia de su propia familia, a través de la historia de su abuelo, a través de la historia de su madre, a través de la historia de su padre que llega posteriormente. Y es a través de este recurso narrativo cómo él nos va poniendo todo ese conocimiento historiográfico que Rolando tiene por sus estudios a disposición de un público distinto. Entonces, este es un ejemplo del tipo de libros, del tipo de productos que cada vez más vamos a encontrar en el mercado. Creo, sobre todo a partir de este año del Bicentenario, cuando no solamente el Instituto de Estudios Peruanos, sino también otras editoriales están haciendo un esfuerzo por generar este tipo de libros de divulgación que llegan a un público más amplio, que tienen un lenguaje cuidado para poder ser asequible a todo tipo de lector, que tienen una diagramación y un estilo que no intimida, no es ese típico libro que uno lo abre, tiene letras chiquititas, tiene cientos de notas a pie de página complicadas, siglas, iniciales, etcétera, sino es un libro pensado para otro tipo de lector, para poner a disposición de ese otro tipo de lector interesado el conocimiento historiográfico que se está generando. Desde el Instituto de Estudios Peruanos es uno de los propósitos que tenemos para este año y para los siguientes años. Ustedes van a ver que van a aparecer varios libros en los próximos meses en esa línea, e igual hay otras editoriales que están también en este mismo camino. Ya, nos ha hablado Raúl de los libros de historia en general y cómo hay una intención de cambiar su naturaleza para llegar a un público más grande. Pero háblanos de los libros de texto. ¿Qué opinas tú? ¿Qué balance harías uno, de la dotación de libros que elabora el Ministerio todos los años y que se reparten en las escuelas y que son un recurso fundamental? Y en general de la oferta que hay de libros de texto para la escuela donde se traten los temas históricos. ¿Qué nos podrías decir? ¿Cuál sería tu evaluación? ¿Cuáles son los faltantes que podríamos identificar en estos materiales? Creo que ya hablar de los libros de historia es todo un tema, ¿no? No podemos olvidar que la ministra Flor Pablo tuvo que ir a una interpelación por los libros, ¿no? Y si bien eran libros de personal, terminaron siendo los libros de historia también, y el tema del terrorismo, no terrorismo, conflicto armado interno, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que como la visión no ha cambiado, ¿no? Y como lo que queremos, porque por más que la historiografía haya cambiado y en las ciencias sociales haya cambiado, ¿no? La visión que se quiere poner, sobre todo del siglo XX en escuela, es una visión que, como dije, no es que sea romántica, pero está dentro de lo que llamamos una visión romántica, ¿no? Entonces, cuando uno pone algunas cuestiones críticas en esos libros, automáticamente, digamos, comienzan a ser criticados, ¿no? No es misterio que los libros de historia en general sean revisados por el Ministerio de Defensa, que sean revisados por una serie de instituciones, que el Congreso sean los primeros que quieran ver. ¿Por qué? Porque hay una obsesión que yo creo que tiene que ver con esto que les he contado, ¿no? Al estudiante no se le puede contar determinadas cosas porque, ¿no? Entonces tenemos que ponernos de acuerdo
y contar una historia oficial. Y yo creo que no hay nada peor para la escuela que llegar a una historia oficial y no poder poner, digamos, las cuestiones que están en discusión, ¿no? Como yo te decía, sí se puede incluir algunas fuentes al margen, pero los profesores quieren, ¿no es cierto?, la narrativa. Incluso hace 2 años el ministerio hizo un esfuerzo por hacer una especie de cartilla, que en el IEP la deben conocer, ¿no? Donde se contaba no solo, digamos, esta época del conflicto armado interno, sino se trataba de entender los últimos 30 años, pero yo puedo estar más cercano, más lejana de lo que ahí se planteaba, pero era una cartilla sin ni una sola cita. Era una cartilla sin ninguna pregunta, ¿no? Y la competencia del currículo es que los estudiantes deben poder construir interpretaciones históricas. Y para construir interpretación tiene que haber algo que puede ser interpretable. Si yo cuento una historia como acabada, es imposible que sea interpretable. Eso no quiere decir que yo u otros que trabajamos en escuela digamos que la historia es relativa y que ahora vamos a poner a discutir si a Comarca existió o no existió porque todo es relativo, ¿no? Sino hay determinados hechos que no hay discusión. Lo que hay que discutir es si esto fue un hecho aislado, si fue una cuestión sistemática, y para eso los chicos tienen que desarrollar pensamiento crítico y tienen que aprender a leer, ¿no es cierto?, críticamente la fuente, ¿no? Pero lo último que te cuento, yo fui a hacer un trabajo con profesores que me dijeron, Lilia, pero es que leer las fuentes es difícil, complementarlas, ver la ideología que hay detrás, la perspectiva del autor. Muy bien, todo un taller, ¿ya? Y las profesoras en general eran mujeres muy entusiasmadas, ¿no? Y querían fuentes para hacer el ejercicio, etc. Terminó el taller y al final del taller levanta la mano una profesora que era de las que más había intervenido, ¿eh? ¿Y qué pregunta me hace? Ya, profesora, pero al final, mira que dice 2 veces final, ¿ah? Pero al final, nosotros le tenemos que contar la verdadera historia, ¿no? Y yo, claro, lo que ahí sentí fue mi propio fracaso. Había querido trabajar una habilidad, que es lo que ellos me habían pedido, sin discutir cuáles son los cambios epistemológicos que se han dado en esa ciencia en los últimos años. Entonces, yo creo que no solo hay que ser capaces de acercar a la escuela nuevos contenidos, sino tenemos que ser capaces de discutir con los profesores cuáles son los cambios epistemológicos que ha sufrido esta ciencia. Y en ese sentido, si el IEP me pide recomendaciones, ustedes solían hacer muchas capacitaciones a maestros de contenidos que eran súper ricos y muchas veces yo iba, porque yo decía hace tiempo que no me pongo al día, entonces iba en el verano a justamente los que escribían libros, daban talleres sobre lo que habían hecho. Pero esos talleres tienen que ir acompañados, o sea, tiene que ser una mezcla entre el historiador y un buen didáctico de la historia para justamente poder hacer migrar a los profesores de un paradigma hacia otro paradigma. Ya, y ahora que se acerca al final, yo quisiera pedirles una penúltima, porque después les voy a pedir una última, una reflexión, ¿no? Que ahora tiene que ver mucho también con lo que estamos como empeñados en hacer realidad desde el currículum y desde los problemas del país, ¿no? O sea, el currículum como que es una herramienta que nos está ayudando muchísimo a que la problemática social de nuestro país ingrese a las aulas y con eso poder lograr que los alumnos tengan otro tipo de aprendizajes a los aprendizajes tradicionales o a los que se han priorizado en los últimos años. ¿Por qué, dirías tú, Lilian, y empiezo esta vez contigo, crees que por todo lo que tú has dicho, tener desde la escuela una permanente reflexión histórica
¿no? Contribuye tanto a la formación del pensamiento crítico, ¿no? ¿Y por qué necesitamos que exista ese pensamiento crítico para tener ciudadanos, buenos ciudadanos, ciudadanos activos, conscientes de sus derechos y también de sus obligaciones y de su participación en la vida social? Yo creo que la historia bien llevada te obliga a poder identificar problemas de la realidad que requieren de ella para ser comprendidos. Creo que si entendemos los cambios que han sucedido en la disciplina, desarrollamos pensamiento crítico porque nos obliga a poner en revisión nuestro propio razonamiento y cómo llegamos a conclusiones. Creo además que desarrolla pensamiento crítico porque al los profesores tener la obligación de presentar fuentes variadas, ayudan a entender distintas perspectivas y ayudan a entender que uno escribe desde un lugar, ¿no? No es lo mismo, ya que Raúl habló de la reforma agraria, no es lo mismo, por ejemplo, el libro que tú cuentas, se me fue el nombre, pero te lo juro que lo estoy apuntando para revisarlo porque me parece genial, que lo cuenta alguien, ¿no? Que vivía, por decir de un lado, a los diarios que cuentan, por ejemplo, algunas esposas de hacendados, de cómo sintieron ellas y cómo los campesinos se olvidaron de todo lo que ellos habían regalado y cómo ellos habían sido madrina de los niños, ¿no? Además, frases que hoy me suenan tan conocidas, ¿no? Si tú ves hoy día el Facebook es que se olviden que yo ya no voy a donar ni una ropita a Puno porque votó por Castillo, ¿no? Es una visión que la leímos en los años 70, cuando las esposas de los hacendados escribían cartas de lo mal que se sentían porque los habían... Es lo mismo que escuchamos hoy. Pero nada de eso lo hemos entendido porque no somos capaces de entender las relaciones de poder. O sea, creo que ha sido mucho la historia oficial, legal, etcétera, y no ha sido una historia que permite entender relaciones, que permite entender mi propia manera de pensar, que te permite entender la perspectiva del otro, sin la cual el pensamiento crítico jamás será desarrollado, ¿no? Raúl, estamos en año de conmemoración, de recordación del Bicentenario. Cuando yo no estuve en los 100 años de la celebración de la independencia, pero sí estaba en la escuela en el sesquicentenario. Y llegamos a ese año imbuidos de un ambiente patriótico a partir de un fuerte énfasis por las lecciones de historia, por los héroes de historia. ¿Cómo llegamos desde tu perspectiva a conmemorar estos 200 años? Salud. Gracias. ¿Cómo llegamos en general como país? ¿Cómo llegamos en general desde el punto de vista historiográfico? ¿O cómo llegamos desde el punto de vista de la conmemoración de los eventos patrióticos? En realidad creo que eso nos podría llevar a un conjunto de reflexiones muy distintas que probablemente nos podríamos estar acá toda la tarde con seminarios diferentes. Definitivamente el ambiente intelectual, el ambiente académico, el ambiente del país es muy distinto en el sesquicentenario del que es ahora. Entre otras cosas porque este bicentenario nos ha tocado en la que probablemente es la crisis más importante del último siglo, tanto en términos humanitarios como en términos políticos. En términos humanitarios, sin duda, es la crisis más importante probablemente desde la guerra con Chile, con la pandemia que tenemos. En eventos políticos es una crisis como probablemente no teníamos hace 30 años. Entonces realmente estamos para pocas celebraciones en ese sentido. Estamos para pocas celebraciones y además llegamos en un momento en el cual en general el papel del intelectual dentro de la sociedad peruana ha cambiado mucho respecto a los años 70. Ahora no tenemos, el papel del intelectual ya no es el que era en aquel momento, no existe el mismo tipo de apoyo por parte del gobierno, y no digo que esto sea necesariamente algo malo,
porque en los años 70 lo que teníamos es una clase intelectual completamente cooptada por el gobierno, que tenía una enorme capacidad para elaborar discursos y para proyectar discursos, pero eran discursos que se proyectaban en servicio del proyecto que el gobierno militar en ese momento estaba desarrollando. Ahora tenemos un contexto intelectual distinto, mucho más variado, mucho más dinámico, pero al mismo tiempo sin esa capacidad para proyectar esos discursos, porque no existe un Estado que endose detrás una historia oficial, como sí existía en el sesquicentenario. En el sesquicentenario hubo una historia oficial que se construyó desde el Estado, con recursos del Estado, y que cooptó a la clase intelectual. Los intelectuales contaron con recursos siempre y cuando proyectaran ese discurso que el gobierno militar quería. Hoy no tenemos eso. Hoy tenemos un papel mucho más limitado de los historiadores, mucho más limitado de los intelectuales en general, pero también mucho más diversificado y con mucha más capacidad para construir discursos y para construir debates más críticos que no se podían construir en los años 70. Entonces creo que estamos en dos momentos completamente distintos, y además tenemos el tema de la pandemia que se desató el año pasado con el virus de Wuhan, y tenemos la crisis política que hacen que el tema del bicentenario haya pasado completamente desapercibido, o casi completamente desapercibido, porque creo que todos nosotros tenemos cosas más importantes en las que pensar durante estas semanas. Creo que compartimos contigo esta última afirmación, Raúl. Bueno, Lilia, ¿cuáles son los avances para ya terminar y lo positivo que ha pasado y que podría pasar ahora que pensamos en regresar a las clases y que se piensa en una, no sé si en una reforma, pero en hacer cambios drásticos en el sistema educativo y en recuperar lo que hemos perdido en estos 2 años, ¿no? ¿Cómo ves tú este regreso? ¿Qué posibilidades le ves a la penetración de las ciencias sociales en el sistema escolar, a una mayor decisión por inculcar estos temas y hacer efectivo ese objetivo de nuestro currículum, que es formar ciudadanos? Mira, yo creo que lo primero es que nos es recontra obvio que la realidad tiene que entrar a la escuela. O sea, que la escuela tiene que servirnos para entender la realidad, ¿no? Y eso no nos estaba tan claro, ¿no? Por otro lado, creo que también, y espero que no nos olvidemos, hemos reconocido que sin ciudadanía no se puede construir país, ¿no? Entonces, la ciudadanía se ha potenciado, por lo menos en nombre, o sea, esta idea de que hay que trabajar ciudadanía, porque si no, no vamos a poder enfrentar, ¿no? Ahora, creo que otro punto, y esa es una discusión que a veces yo tengo con los historiadores, pero creo que puede ser para otra invitación, es esta idea de tenemos que trabajar historia o tenemos que trabajar ciencias sociales, donde la historia evidentemente juega un papel importante, ¿no? Pero entendiendo que la realidad actual requiere de interdisciplinaridad para poder ser entendida, ¿no? Entonces, un historiador ya hace mucho tiempo entró la economía, ¿no? Y entonces hay lo que llamamos historiadores económicos, ¿no? Pero hay muchas cosas en el país que no se entienden si no trabajamos con un poco de antropología, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo sí creo que ahí hay una discusión pendiente, ¿no? Porque hay muchas fuerzas desde varias canteras que dice que de nuevo tenemos que dividir todo y que hay que estudiar historia, geografía, economía, ¿no? Y entonces vamos a tener que llevar un cuadernito donde hay unas páginas de historia, unas páginas de geografía y unas páginas de economía, por decirte algo, ¿no? Y mi pregunta es si eso es lo que ayuda o si el mundo está yendo a trabajar interdisciplinariamente, donde es la mirada de un historiador, de un antropólogo, de un economista, de un geógrafo, que nos permite, digamos, entender esos problemas de la realidad que no hemos sido capaces de resolver, ¿no? Sí, para mí el bicentenario nos tiene que llevar a algo
repitiendo a Benedetti, es mirarnos el ombligo o mirarnos el espejo y no llorar nuestras penas, sino contarnos las verdades para poder enfrentarlas, ¿no? No te escucho, Natalia, apagaste tu micrófono. Sí, porque fui atacada por unas... Entonces, yo me quedaría conversando con ustedes, pero nuestro tiempo ha terminado. Quiero agradecer una vez más a la Fundación MOME, que nos permite este espacio, agradecer al equipo del Instituto de Estudios Peruanos, que implementa el proyecto de ciudadanía construyendo ciudadanía desde la escuela, y agradecer a todos los colegas que han estado esta noche con nosotros. Estela, muchas gracias por acogernos esta noche y nos encontramos de acá a un mes en un nuevo tema. Mil gracias, Lilia, mil gracias, Raúl. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias.